Tenemos al ingeniero Gadis Corporán. Gadis Corporán. Gadis es diputado por la provincia de Independencia y miembro del Comité Central del PLD. Además, es presidente de la Comisión Permanente de Energía y Minas de la Cámara de Diputados. Muy oportuno. Muy oportuno. Nos puede hablar muchas cosas de la Cámara de Diputados. Vamos a aprovechar el tiempo que tenemos para pedirle al diputado Corporán que nos ayude en algunas informaciones. Diputado, ¿cuántos diputados hoy aparecen en este informe de la Junta Central como que ganaron sus diputaciones en República Dominicana? ¿Cuántos diputados nosotros tenemos? Esa es la pregunta. Buenos días, doctor. Muchas gracias por la oportunidad de estar acá con ustedes en el panel. Bueno, somos 190 diputados. ¿Cuánto? 190 en total. 190 diputados. De esos 190 diputados, hoy día, ¿cuántos quedan que son miembros del Partido de la Liberación Dominicana? 52. 52. Bien. Es decir, que ustedes no tienen una mayoría simple. Perdón, nosotros somos 61, porque hubo recientemente la de Puerto Plata, bueno, pasó a la Fuerza del Pueblo. Tenemos 61. Pero son 58. 61 en total, 61. Bien. Otra cosa, de esos, si tienen minoría, ¿por qué usted preside una comisión? Bueno, lo que pasa es que allá hay 40 y tantas comisiones, entonces a la hora de poder distribuir los trabajos propios de la Cámara, ¿verdad?, tal cual lo establece el reglamento interno, por la cantidad de miembros, de diputados, entonces se distribuye una cantidad de comisiones. Bien. Entonces en el caso del PLD, de las que le tocaron al PLD, por el perfil, soy de los pocos. ¿Tocaron cuántas comisiones? Tenemos unas 7 comisiones más o menos. Perfecto, de 50. Otra cosa, su provincia Independencia, que la capital, la cabecera es Jimaní. Jimaní. ¿Cuántos habitantes tiene Jimaní? Habitantes, la provincia. Según el último censo, que fue el del 2010, es 52,000. Según el del 2010. ¿Cuánto? 52,000 habitantes. De esos 52,000, ¿cuántos están hábiles e inscritos para votar? 39,000. ¿30? Según la Junta, según el último padrón electoral, 39,000. ¿Cuántos? Usted tiene un senador y ¿cuántos diputados? Un senador y 2 diputados. 2 diputados le corresponden a 31,000 habitantes. Correcto, estamos por la mínima. O sea, la norma establece que el mínimo de representantes en la Cámara Baja son 2. En este caso nosotros, Bauruco, Elías Piña, toda la franja fronteriza. Bien. Tiene 2 diputados. ¿Con cuántos votos usted ganó? 8,200 y tantos. Bien. ¿Es la primera vez que usted es diputado? Sí, correcto. Es decir, que usted tiene casi 2 años, usted tiene 534 días de diputado, se lo conté hoy. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es el mecanismo que usted observó desde que es diputado, mediante el cual no se leen algunos proyectos de ley? Sí, le explico qué establece el reglamento interno de la Cámara. Uno de los establecimientos es que se libra de lectura un proyecto. Entonces se lee el informe de la comisión que estudió el proyecto, si el informe puede ser favorable o no. Entonces, sobre la base de ese informe, que es fruto del estudio y del expertise técnico de 15 diputados que conforman una comisión, conjuntamente con la Oficina de Técnica Legislativa, la Oficina de Auditoría Legislativa y asesores con los que cuentan las comisiones, se emite un informe. Entonces ese informe va al Pleno, y el Pleno, sobre la base del informe, ¿verdad?, fruto de las horas de estudio,
y evaluación, entonces se vota favorable o no a un proyecto de ley o a un proyecto de resolución. Bien. En el aspecto de la comisión que usted preside, Energía y Minas, Energía es Catalina, ¿cuál es su opinión y la de su partido? Que tiene que tener mucho cuidado porque su partido trató dos posibilidades. Una fue una fiducia. Correcto. Y dos, vender acciones. ¿Cuál de las dos usted prefiere? Bueno, nosotros al salir del gobierno se planteó y se dejó todo listo para que Punta Catalina pues se convirtiera en una empresa del holding CD, tal cual EST, tal cual es EGIT, las EDES. Sin embargo, como usted dice, se contemplaron los dos aspectos legales que permitían la operación y administración de Punta Catalina. Ahora, con respecto a la posición nuestra y la del partido, no es que el PLD se opone al fideicomiso, ojo con eso, no es que el PLD se opone al fideicomiso, sino que algunos planteamientos o cláusulas que están incluidas en este contrato de fideicomiso, pues en algún momento pueden ser, de no utilizarse bien, pueden ser lesivas al interés del pueblo dominicano. O sea, esa es la posición oficial del partido, por eso se ha pedido que se retire del Congreso, que se mejore, que se corrijan algunos aspectos que entendemos subsanables, porque estamos de acuerdo que Punta Catalina de una u otra forma debe despolitizarse y garantizar bajo cualquier circunstancia que Punta Catalina pueda mantenerse en operación y que siga inyectando energía al sistema eléctrico nacional interconectado. Por un asunto básico, doctor, Punta Catalina es la generadora que más barato produce energía eléctrica y de hecho los costos marginales de generación y en el mercado spot han sido sustancialmente reducidos luego de la entrada de esta termoeléctrica al sistema eléctrico y como es sabido y se ha ventilado y se ha dicho en muchos escenarios, Punta Catalina genera el 30% de la energía que demanda la República Dominicana. Entonces nosotros, bajo cualquier circunstancia, debemos garantizar que Punta Catalina se encuentre inyectando energía, primero por lo poco costoso que es generar con Punta Catalina y segundo por los ahorros que le transfiere Punta Catalina a las distribuidoras de electricidad solamente por la compra de energía a través de los PPA de dicha generadora hacia las 3 distribuidoras de electricidad con que contamos en el país. Bien. Diputado, ¿qué crítica le ha hecho usted y su partido a la modalidad que el gobierno buscó y que después modificó? Sí, nosotros entendemos que en el Consejo de Administración entendemos que debe estar tanto el Ministerio de Hacienda y debe estar también dentro de los entes gubernamentales el Ministerio de Energía y Minas. Por un asunto lógico y básico que si el Estado, en este caso el gobierno, es el propietario de este bien, al entregar totalmente a personas que no son funcionarios públicos, exceptuando el secretario del Consejo, pues entendemos que no tendría, en este caso el Estado, control en la toma de decisiones de Punta Catalina y de hecho podría abrir en cualquier momento, sin poner nosotros en tela de juicio los miembros de este comité o consejo de administración, las razones para las cuales Punta Catalina fue construida, que es justamente tener energía suficiente, energía permanente y sobre todo, y lo más importante, a bajo costo. Bien, en cuanto a, se ha criticado mucho lo que es, dice que que todo lo que fuera los fideicomisos se aprobó sin leerlo, dicen algunas personas. Entonces, ¿qué tan apegado a la verdad es esto, que algo que se ha difundido como una verdad absoluta? No, es que no es así como la gente lo plantea. La gente entiende que el contrato se lleva, nadie conoce del contrato y entonces se aprueba. Les decía ahorita que el contrato en este caso pasó por las manos de la Comisión de Hacienda. O sea, el Pleno de la Cámara, la Comisión Coordinadora, apoderó a la Comisión de Hacienda para que estudiara el proyecto, ¿verdad? Contemplara todas las aristas y entonces pues emitiera un informe para que el Pleno conociera y sobre la base de entonces se votara si se aprobaba o no. Entonces
Al final, cuando llega al Pleno, se lee el informe de comisión, se libra de lectura. El presidente pidió que se librara de lectura. Entonces, se lee el informe de la comisión. Nosotros escuchamos el informe de comisión, que fue favorable, por cierto. Y entonces se votó por este caso en el contrato de Punta Catalina y también el de Pedernales. Okay. Y de hecho, en el año y medio, casi 2 años que tenemos allá, se ha votado por muchos fideicomisos inmobiliarios y de otro tipo. O sea que fue un trámite habitual. Lamentablemente, habían aspectos que la sociedad los condenó, y cuando nosotros todos empezamos a revisar, entendemos que ahí en Hacienda debió corregirse algunos aspectos que podrían mejorar el fideicomiso, porque en este caso es que se mejore y que se mantenga las operaciones de Punta Catalina. Ingeniero, de eso le quería preguntar. Hay algo que nosotros hablamos bastante durante el proceso de discusión del fideicomiso Catalina, y es qué diferencia este fideicomiso público de el resto de los fideicomisos que se han aprobado en el Congreso, y que la sociedad en este caso se levantó, y todos los sectores diciendo estamos en contra de esa figura. Y nosotros decíamos, bueno, primero el gobierno procura, el anterior, procuran retornarse los recursos que habían invertido en él. Esa es la finalidad y el porqué. Y segundo, lo que diferencia este fideicomiso de los demás es que la contrapartida aquí no es necesaria para la gente. Dice, bueno, pero ya está hecho, ya está pago. ¿Por qué vamos a convertirlo, a darle la administración a otro, si ya nosotros erogamos los recursos y este es un patrimonio nuestro? Así que lo ve la gente. Nadie se opuso al de Catalina, nadie se opuso al de Red Vial. ¿Por qué? Porque las inversiones que están ahí y en otros proyectos de alianza público-privada están pendientes. O sea, hay que hacerla para poder realizar esos proyectos. Esa es la situación real que se vive hoy, a donde nosotros, cuando usted escucha al presidente, luego de sus argumentos, que te dice, ok, se va a retirar y se va a someter primero una ley que controle o que mejore lo que es un fideicomiso público, para entonces luego tendremos que modificar todos los fideicomisos que están aprobados. Mire, lo cierto es que este es diferente a los demás que usted acaba de citar, porque justamente esto no es una alianza público-privada. O sea, Punta Catalina, y según lo que el mismo Ejecutivo ha dicho en sus palabras, no es una alianza público-privada. Lo que se contemplaba, según el gobierno, era pasar la administración, ¿verdad?, a un comité técnico, porque pudiera despolitizar las operaciones de la generadora. Ahora, cuando vamos al fondo del fideicomiso, pues nos damos cuenta que en este caso se pasa totalmente las decisiones en torno a este bien público a 5 personas, de las cuales 4 no son ni pertenecen ni tienen ningún vínculo con el Estado dominicano, o sea, no son empleados, no hay entidades públicas. Entonces, ¿qué pasa? Este mismo fideicomiso establece que este comité técnico que se ha designado es el responsable en algún momento de los 30 años de poder dar utilidad a una figura que está establecida en el mismo contrato, que es del fideicomitente adherente. Entonces, como usted decía ahorita, Punta Catalina... Pero la gente no sabe lo que es un fideicomitente adherente. Ahí voy. Usted debe de explicarlo. Ahí voy. Entonces, Punta Catalina genera flujos positivos. O sea, Punta Catalina ha demostrado que es un negocio que es rentable para el Estado y que de una u otra forma ha venido a compensar el barril sin fondo en que se ha convertido el sector eléctrico por las ineficiencias que existen, que todos los dominicanos conocemos. Ahora bien, ¿en qué se opone el pueblo dominicano? En que si genera ganancias, si hasta ahora, en estos 2 años, 3 años que tiene Punta Catalina operando, genera en promedio anual entre 250 millones de dólares por venta de energía y un promedio de entre 200, 240 millones de dólares por ahorro a las EDE. O sea, ¿por qué pasarlo? ¿Por qué este comité técnico tiene la prerrogativa de decidir quién invierte y quién forma parte del fideicomiso Punta Catalina? Y el fideicomitente adherente no tenía un tope. No está establecido. O sea, ellos podrían aceptar otros dueños del fideicomiso, porque eso es un fideicomitente adherente. Otro dueño del fideicomiso, otro accionista del fideicomiso, para que la gente entienda, hasta que supere el 50%. Correcto, no hay límites para ello, pero tampoco hay límites. Pero esto tampoco es, ese contrato de fideicomiso, que es el que va al Congreso,
es un contrato parecido en los términos generales a los contratos de los demás fideicomisos. Por ejemplo, cuando usted toma el de RD Vial o toma el fideicomiso de Pedernales, ¿permite los fideicomitentes adherentes? Sí, porque en el caso de Pedernales, recuérdense que es una alianza público-privada. En el caso de RD Vial, por ejemplo, la diferencia está en que el Estado forma parte del Consejo. A la hora de tomar decisiones, el Estado está, y no se le deja discrecionalidad de personas ajenas al Estado, porque es un bien público, independientemente de que la fiduciaria lo maneje o no. Entonces, ¿qué pasa con este fideicomiso? Que el mismo comité técnico, dentro de todos los poderes especiales que se le dan, el comité técnico, que no es más que un consejo de administración, puede decir quién ingresa o no, quién aporta capital o no al fideicomiso, pero también no se establece cuál es el alcance, si ese fideicomitente adherente va a tener al final control sobre la posesión del inmueble, en este caso Punta Catalina. Entonces, nosotros nos preguntamos, o sea, ¿qué pasa si en este caso estas personas, por ejemplo, deciden que ingrese, y ahí es que la sociedad pues se ha encrispado un poco, ingresen personas, entonces al final es dueño o no de Punta Catalina? Entonces, esa es la pregunta que el pueblo se ha hecho. Nosotros estamos de acuerdo que se debe mejorar el consejo y se debe controlar un poco las prerrogativas que se le da a este comité técnico, que llegan desde el punto de vista, señores, importante. El comité puede, inclusive, no, y que se le puso los nombres, correcto, eso es raro. Correcto. Entonces, los nombres que fueron emitidos por decreto, designados por decreto, se colocan en el proyecto de fideicomiso, aunque el fideicomiso establece que el Ejecutivo puede, mediante decreto, sustituirlo, pero la confusión está porque se establece en el mismo contrato los 5 nombres. Entonces, ahí se crea una nebulosa que aún oscurece más el fideicomiso. Pero miren, dentro de todas las acciones que este comité técnico puede realizar, es importante destacar que el mismo comité técnico traza las reglas inclusive de quién es la fiduciaria que va a administrar el fideicomiso. Eso es delicado. La fiduciaria, o sea, es un hombre técnico, pero no es un comité técnico, es administrativo y financiero. Es un consejo de administración, puro y simple, con un nombre o un calificativo que se le ha dado de comité técnico. Entonces, ¿qué también establece esto? Que ahí nosotros decimos, pero tú no puedes ser juez y parte. Tú estableces las reglas para las compras y contrataciones de Punta Catalina. La establece el mismo comité, al margen de la ley 340-06. Pero también este mismo comité técnico es responsable de auditarse, o sea, porque es quien traza las reglas, es quien decide qué compañía auditaría las operaciones de Punta Catalina, que están bajo las decisiones y prerrogativas del Cámara de comité técnico. Cuentas. No, ellos establecen que va a ser una compañía que va a ser contratada por el mismo comité técnico. Entonces son de y el hecho de que sea un fideicomiso público tampoco está establecido que tiene las mismas normas y supervisión de toda entidad del Estado. No, en el fideicomiso establece inclusive que está al margen de la ley 340, ¿verdad? Porque es el mismo comité técnico que establece la forma de contratar y quién contrata y a quién se contrata y por qué se contrata. Sin embargo, diputado, vi que creo que en el periódico Nuevo Diario de hoy aparece una licitación de RD Vial llamando con la ley 340. Correcto, porque justamente entre las diferencias que hay entre RD Vial y es que el Estado está, y que inclusive RD Vial se maneja acorde a la ley 340-06. Entonces, nosotros entendemos que este fideicomiso debe parecerse lo más posible a RD Vial. Pero se cuestiona de que en los estatutos de RD Vial, ellos y en la forma de operación se manejan con estas regulaciones, pero que si ellos quisieran no tendrían que acogerse a la ley de compra y contrataciones. Sí, pero el hecho está en que si Punta Catalina opera de manera óptima, el fideicomiso, y era lo que nosotros entendíamos como legisladores, simplemente debió traspasarse la administración, ¿verdad?, a una fiduciaria y que custodiara este patrimonio para independizarlo del resto del patrimonio del Estado y que se eficientizara en este caso la administración de las operaciones de Punta Catalina. Pero ¿qué hemos visto con este fideicomiso? Que no es tan simple que se ha pasado a una fiduciaria el patrimonio para eficientizar, en este caso, las operaciones de Punta Catalina. Lo que se ha visto es que hay una intención marcada que en algún momento personas inclusive ligadas al sector generación, porque los miembros que están ahí están ligados al sector generación, pues pudieran, vuelvo y repito, generar conflictos de intereses que pudieran provocar que la generadora no cumpla con su rol.
Y otro de los aspectos importantes para que la sociedad dominicana también sepa, que no hay un límite de financiamiento en Punta Catalina. ¿Y qué pasa si el presidente manda un proyecto de ley al Congreso y dice, pido autorización para vender el 100% de Punta Catalina? ¿No sería más fácil? Y ya, y se capitaliza y se devuelven los 2.400 millones al Estado que se invirtió. Miren, al final no es la prerrogativa que le corresponde al presidente de hacerlo o no. Ahora, yo lo que sí les garantizo que si lo hace de esa manera es más transparente de cómo se hace ahora, porque al final, aunque el fideicomitente es el Estado entrega todo el patrimonio a este fideicomiso y se desliga. Estúdienlo bien para que vean. O sea, no vemos, inclusive establece que el Ministerio de Energía y Minas y que el fideicomitente, en este caso el Estado, forma parte del fideicomiso hasta tanto entregue toda la información legal que requiere el fideicomiso para poder tener constancia de todo el patrimonio, desde la generadora, los vehículos, el muelle, los terrenos. Automáticamente el Estado entrega toda esa información, el mismo fideicomiso establece que el Estado queda fuera. Entonces, por eso que las personas y la sociedad y los juristas y todo el que ha evaluado el fideicomiso dice, pero hemos pasado, con este contrato, se pasa pura y simple Punta Catalina al sector privado. Y es porque tácitamente así lo establece el fideicomiso. Bien, diputado, a los que nos preguntan, que nos escriben, que si ya el presidente va a retirar del Congreso, que dar una orden para retirarlo, que los senadores dijeron que no puede, se va a retirar el proyecto, y que nos dicen que ya el tema del fideicomiso no es tema porque ya se va a retirar. No, hay que explicarle a la gente que ahora es el momento, en los próximos meses, donde se va a evaluar la nueva ley de fideicomiso público y donde tendremos y se van a someter no solo Punta Catalina, sino decenas de proyectos de fideicomiso y de alianza público-privada, donde estos precedentes serán la base para que estos proyectos queden bien y que nos garanticen. Ahora es el momento de que ya no hay esa presión de la aprobación en el Congreso para uno evaluar bien y corregir todo eso, porque yo estoy seguro que muchísimos temas de los que estamos de acuerdo con el fideicomiso, al final, cuando vimos el contrato, tú decías, ahí los nombres. O sea, hay temas, hasta el mismo presidente, cuando ya ahora tenga que evaluarlo, va a decir, pero es verdad, ya corrijan eso, porque se fue un contrato muy marco, muy genérico en muchos temas. Diputado, ¿por qué hago el preámbulo? Porque estamos hablando de fideicomiso, estamos hablando de que usted es congresista. Y ese fideicomiso de la policía, por ejemplo, y hablamos de los problemas de seguridad ciudadana, ¿qué implica? Implica que la pistola del policía y el carro van en alianza público-privada y que yo puedo invertir en una... ¿Cómo que funciona eso? ¿Cómo que funciona? Mire, señores, me río porque con algunos amigos he estado... o por ejemplo, una compañía de guachimanes podría ser fideicomitente de la policía. No. Mire, señores, el tema de la seguridad ciudadana, lamentablemente este gobierno no ha dado pie con bola. Y se han visto la intención, porque tampoco vamos a politizar ¿verdad? El tema. Ha habido intención, pero lamentablemente las acciones que se han querido implementar no han estado contestes con la realidad de la inseguridad que vive el país. Y de hecho, yo entiendo que los casos de inseguridad y de asalto y de incertidumbre en la sociedad ha aumentado. O sea, a diario vemos en las redes sociales cómo hay atracos, cómo hay violencia, cómo la misma policía, de hecho, vi un video ayer, no está preparada ni siquiera para lidiar con el ciudadano común. Vimos inclusive unos excesos, se golpea a unos hombres, se lanzan unos tiros con niños y envejecientes en el entorno. Entonces vemos que lamentablemente hay que sentarse todos los actores políticos y sociales del país a los fines de nosotros poder de una vez por todas definir un plan de seguridad ciudadana que sea sostenible en el tiempo y que sea funcional. Yo entiendo que está bien uno poder escuchar las experiencias de otros países, pero la República Dominicana tiene su propia realidad y tiene su propia forma de ser, su propia naturaleza de cada uno de los dominicanos. Entonces, agarrar un plan de un país y tratar de adaptarlo a la República Dominicana, yo entiendo que no es la salida. El tema del fideicomiso de la policía habría que estudiarlo a profundidad.
porque lo que he escuchado es que se pretende privatizar asimismo la Policía Nacional, así es que los abogados con los que he hablado, pues han definido este fideicomiso. Ahora, con respecto a los fideicomisos públicos, claro que sí, que nosotros, como sociedad, como legisladores, en este caso el Estado como tal, pues debe crear una ley especial para crear un marco regulatorio hacia los fideicomisos públicos, porque la ley 189.11 no profundiza, sí establece que deben existir los fideicomisos públicos, y entonces en el reglamento de aplicación tampoco está, hay un marco legal lo suficientemente robusto que pueda dar garantías de que los fideicomisos públicos puedan ser transparentes, puedan ser sostenibles en el tiempo, independientemente de que hay precedentes de que sí puede ser posible, y RD Vial es una muestra de ello. Ahora, con respecto, por ejemplo, a Punta Catalina, de hecho, yo me tomé la modestia, humildemente, de aclarar al presidente que los legisladores no modificamos contratos. Lo hice luego de la locución de nuestro presidente. Los legisladores simplemente aprobamos o no. Nosotros entendemos que lo correcto es, en este caso, no modificamos contratos. ¿Se aprueba o no se aprueba? Entonces, ¿qué nosotros le sugerimos al presidente? Que el proyecto sea retirado y que si en el Consejo Económico y Social, ¿verdad?, luego de las consultas que debieron hacerse antes, entonces se consensúan los elementos que debe contemplar este fideicomiso, que vuelva a se reintroduzca. Porque nosotros vemos el hecho de que él diga que va a instruir, él no es la persona para instruir el primer poder del Estado. Él pudiera pedir a los legisladores el aplazamiento, y también es una intromisión del Ejecutivo. Este tipo de proyecto necesita ¿qué tipo de mayoría en el Congreso? Simple. Mayoría simple, correcto. ¿Y el presidente no tiene los votos para aprobar un... Sí, en el Senado sí, pero a donde voy... ¿En la Cámara de Diputados no lo tiene? No lo tiene. ¿Él no tiene mayoría simple? No, necesitaría parte de los diputados del PLD y los demás bloques minoritarios. Para llegar ahí. Sí, para llegar, unos 15, 16 votos necesitaría, adicionales a los que ellos tienen como bancada. Pero a donde voy es a lo siguiente, para que la sociedad entienda. El contrato se mantiene en el Senado. Él, en su alocución, dice que va a pedir al Senado el aplazamiento para conocerlo en el CES. Nosotros vemos eso como una táctica dilatoria. Debe retirarse con la consultoría jurídica y con los especialistas en fideicomiso que corrijan la pifia, los errores que pueden haber, y yo sí estoy de acuerdo que se debata en el CES, pero sobre la base de, repito, de tenerlo en el Senado no es lo correcto, porque al final, ¿qué va a hacer el Senado si, por ejemplo, en el CES se enumeran diferentes mejoras al fideicomiso? El Senado lo que va a hacer es retirar, no aprobarlo, y por ende el Ejecutivo debe retirarlo. Entonces, que nos ahorremos, para salir ya de este tema de una vez por todas, nos ahorremos todo este tiempo que tardaría las consultas, y entonces luego retirarlo del Senado, luego de ser negado o luego de ser no aprobado. Entonces el presidente que lo retire, que se hagan las consultas, que podamos participar todos en la mesa del diálogo, y entonces luego que se reintroduzca al Congreso, a los fines de que entonces Punta Catalina no quede en el limbo jurídico que estaría luego de no ser aprobado el fideicomiso. Claro. Se había hablado, pero se habla del fideicomiso como una solución y quizás como una manera de preservar un bien público funcionando correctamente al margen de todo lo que tiene que ver la política, pero en el seno de la Cámara de Diputados no ha habido propuestas alternas, es decir, a esta iniciativa del Ejecutivo del fideicomiso. No, se supiera que no. En la Cámara de Diputados se aprobó, ya luego entonces que se detectan los errores, lo que hemos conseguido la gran mayoría de los legisladores, incluido lo del PRM, es que se retire y se corrija. Pero desde su punto de vista, diputado, ¿es esa la solución? El fideicomiso no tal como se ha planteado, sino optimizándolo ya con las recomendaciones, la figura, ¿es lo que mejor preserva una inversión estatal? Una inversión porque quiere garantizar un retorno. Es una de las vías, pero también podría resultar sin ningún inconveniente que se constituyera Punta Catalina como una empresa. De hecho, saldría más económica, operativamente hablando, administrarlo como Ejejaina, por ejemplo. Sí, como Itabo, como Ejejaina, como las mismas distribuidoras de electricidad, que son sociedades anónimas y que el Estado es dueño de acciones. Correcto, con un capital accionario. Propietario del Estado, pero operando como una compañía. Podría ser esa una de las figuras,
pero tampoco está mal que sea a través del fideicomiso, que salga un poquito más costoso. Por el pues, transparencia. Correcto, por el tema de transparencia. Mire, y finalmente, esa aprobación que que paró en la Cámara de Diputados porque se llegó a aprobar. Correcto. ¿Es verdad que los PLDistas y la Fuerza del Pueblo votó? ¿Aprobó? Todos los que estábamos allí votamos. ¿Aprobaron? Sobre la base del informe positivo de Hacienda. Y así se votó por el de Pedernales, así se votó por la ampliación de Ciudad Juan Bosch, así también se votó por el fideicomiso que crea una ciudad en Santiago parecida a Ciudad Juan Bosch, porque es lo que se estila en ese tipo de proyectos. Para ganar tiempo, para agilizar los trabajos de la Cámara, se aplica ese procedimiento. Bueno, gracias, diputado. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bien. El ingeniero Gadis Corporán, diputado de la provincia de Independencia, gracias por estar con nosotros y a ustedes por su audiencia. Nos vemos esta noche en todas las retransmisiones de Revista 110 y mañana desde las 5 de la mañana.